Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar a que a algunas personas les vaya llegando la notificación de, de que el servicio ha empezado. Vamos a esperar un momentico para que las personas vayan organizándose, para que se vayan preparando todas las familias en esta noche para escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor tiene, lo que el Señor tiene hoy para todos nosotros. Espero que todos en esta noche se encuentren muy bien, estén todos reunidos en familia, tengan todos muy buena salud. Y lo más importante es que el Señor esté en sus vidas, que el Señor esté en sus vidas. Es lo más importante que debemos de preocuparnos, de que el Señor no nos falte, de que el Señor no nos falte, debe ser Él nuestra única preocupación diariamente. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que seamos entrando en la presencia del Señor y sea Él dirigiéndonos en esta noche, aún tomando mi vida, para que yo pueda ser un instrumento indicado para que podamos todos entender y comprender la palabra del Señor. Vamos a inclinar todo nuestro rostro, vamos a orarle al Señor, vamos a hablar con Él. Vamos a ponernos primeramente a cuentas con Él, para que todo lo que hoy el Señor vaya a hablar y aún lo que hoy vamos a presentar delante de Él, toda nuestra oración y nuestra súplica pueda ser escuchada por Él. Amado Dios, te damos muchas gracias de verdad por el día y la noche que hoy tenemos, Padre, que nos has regalado, Padre amado. Te damos muchas gracias, amado Dios, porque solamente a ti te ha placido, Señor, sostenernos hasta este momento, amado Rey. Hoy en esta noche, Dios, en este culto de jóvenes, amado, pedimos que seas tú escuchando hoy nuestras oraciones, amado Rey, y aún perdonando, Señor, nuestros pecados, para que todo lo que hoy queramos levantar, Señor, y oración, Padre, pueda ser agradable delante de ti, Señor. No queremos estar indignos delante de tu presencia, queremos que tú nos perdones, por favor, todo mal pensamiento que hoy pudimos haber tenido, Señor, aún alguna acción, palabra, Señor, que a ti te desagradaron, Señor, de nosotros. Perdónanos, Dios, porque cada día hacemos un esfuerzo, mi Señor, de permanecer en santidad y aún de agradarte a ti, amado Dios. Por eso pedimos perdón, Señor. Y aún en esta noche, Padre, queremos que seas tú hablándonos, Padre, en esta prédica, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para nuestras vidas, amado Dios? ¿Qué es lo que somos en tus manos, Padre? Aún, ¿qué es lo que somos y estamos puestos en esta tierra? ¿Para qué hemos venido? Queremos hoy escuchar, queremos que tú nos hables, amado Rey. Aún queremos que tu Espíritu nos dé conocimiento, entendimiento, amado Rey, para poder comprender tu palabra, para poder entender esa palabra que tú hoy vas a hablar, que tú hoy nos vas a enseñar, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por favor, que hoy quedemos en esta noche aún intrigados, Padre, de qué es lo que tenemos que empezar a hacer, Dios. ¿Qué empezar a hacer, Señor, para poder ser unos obreros aprobados, para ser unos soldados, Señor, bien entrenados, amado Rey? Hoy damos gracias desde ya por esa palabra que tú has escogido para nuestras vidas, porque será de gran bendición. Así lo creemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches.
nuevamente a todos los que se están conectando y aún se han conectado. Esperemos que aquellas personas que se están preparando y la notificación pues ya les ha llegado, empiecen a organizarse y separen su tiempo y se organicen pues en familia o en la mesa con su Biblia, con su libreta y todo, para poder escuchar esta palabra que hoy el Señor ha venido poniendo en mi vida. De verdad que es hermoso el Señor lo que hace y lo que separa para nosotros, porque yo venía hablándole al Señor, ya sabía que me correspondía la prédica este día con mucha anticipación, y era hablándole al Señor, ¿qué es lo que tú nos vas a hablar a nosotros como jóvenes que tenemos la responsabilidad de levantar nuestras familias, nuestra vida, de ser apoyo en nuestros hogares y aún ante las personas? Hablaba con el Señor y oraba mientras que trabajaba, iba en el camino y le decía, ¿qué vas a hablar tú, Señor? ¿Qué palabra vas a poner tú, Dios, en mi boca para poder exhortarme y consolarme, aún edificarme a mí, Señor, y aún a todos mis hermanos, a todos los jóvenes de la iglesia, a mis compañeros? Y justamente el Señor es bello porque leía en estos días la palabra de Dios y no, todavía no llegaba el mensaje. Aún no llegaba el mensaje del Señor, pero cuando hablaba en estos días con una persona y sentado le decía varias cosas, creía yo que le decía varias cosas, pero sé que era el Señor. Sé que era el Señor, no me puedo llevar la gloria yo porque solamente soy un instrumento. El Señor usa cuando quiere. Y sé que el Señor hablaba y le hablaba a esa persona por medio de mi vida. Y hubo una palabra muy clave. Y me quedé como en silencio. Y me rebotó como en la cabeza y yo dije, está la prédica. Y justamente hace 3 días la dio y no puso más tema en mi cabeza y me quedé tranquilo y yo dije, esta es la prédica que el Señor tiene para nosotros. Y simplemente me dispuse y hoy el Señor nos va a sorprender y el Señor nos trae una poderosa palabra. De verdad, como jóvenes nos trae hoy una palabra espectacular. El tema de hoy se llama Tú eres soldado de Dios, sal de la trinchera. Ese es el tema de hoy que el Señor tiene para nosotros. Quisiera empezar con un versículo y sería Juan 15 del 16 al 20. Y algo mientras que lo van buscando, quiero decirles que Dios te ha elegido a ti. No es un propósito. No pienses que estás perdiendo tiempo, porque Dios te ha elegido a ti. Y vamos a leer unos pasajes bíblicos. Y ahí nos daremos cuenta de qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo que el Señor aún tiene para nosotros. Y vamos, como les dije al principio, vamos a Juan 15, del 16 al 20. Muy bien.
Dice la palabra del Señor en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermoso es el Señor. Es el Rey el que te ha elegido a ti. Es el Señor que nos ha hecho un llamado. Es el Señor que nos ha separado a nosotros. A ti, joven, que solo tú sabes y yo sé de mi vida y solo tú de tu vida, qué es lo que vivíamos antes, qué es lo que tú vivías antes. Pero el Señor se ha tomado la delicadeza de elegirte a ti. Ponte a pensar, o sea, el mundo es demasiado grande y son demasiadas personas. Pero vamos a reducirlo un poco más. Tu familia es numerosa, ¿cierto? Tu familia es numerosa y hay muchos jóvenes en tu familia y muchas personas. Pero qué curiosidad que de tantos jóvenes que hay en tu familia y todo, el Señor puso la mirada en ti. En ti puso la mirada del Señor. Y uno dice, ¿por qué? Yo puedo decir, en mi familia, no, jóvenes hay muchos. Jóvenes hay muchos. Tengo muchos primos, demasiados primos, podría decir yo. Y el Señor se dignó de casi a uno de los menores elegirme a mí desde el principio, solo por un propósito. Y Él sabrá qué más tendrá para mí. Y solo Él sabe qué es lo que hará conmigo. Y aún qué es lo que pondrá en mi boca y para qué me ha separado. Principalmente a mí. Principalmente a mí. Y de igual forma principalmente a ti. De todos los jóvenes que hay en tu casa. De todos los jóvenes que hay en tu familia. El Señor te ha separado. Te ha elegido a ti. Aún Él en la palabra nos muestra de que si Él fue juzgado, vituperado, si Él fue rechazado, ¿cómo no vamos a ser rechazados nosotros? Si estamos siguiéndolo a Él. Él nos lo dice muy claramente Él nos habla en su palabra. El Señor nunca se equivoca con una elección que hace. Todo pasa siempre por un propósito del Señor. Y Él nunca, es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, y Él nunca, jamás se equivoca
de la elección y nunca se ha equivocado de la elección que ha hecho en ti y ha hecho en mí. Así nosotros digamos de que, pero es que yo no sé qué voy a hacer si estoy muy joven. No sé, tengo 15, tengo 14, tengo 18, 20, 28 años. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en Números 23, 19. Números sería Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Número 23, Números 23, 19. La palabra del Señor nos dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dejémoslo hasta ahí, hasta ese puntito. A lo que quiero hacer énfasis es que como he leído en Juan 15, del 16 al 20, el primer libro que hemos leído al principio, cuando estábamos comenzando el servicio, él decía que Él nos ha elegido a nosotros, Él nos ha separado a nosotros, a ti y a mí nos ha separado. Independiente de cuánta cantidad haya de jóvenes ni cuánta cantidad tengas de primos o hermanos en tu familia, Él te ha separado a ti y me ha separado a mí. Eso ha hecho el Señor. Y como decía ahora al principio, Él no se ha equivocado. Él nunca se equivoca. Y lo decía y lo dice esta palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué? De lo que ha hecho en ti, de lo que tiene preparado para ti, aún para mi vida. Él tiene preparado grandes cosas, aún. O sea, toma un momento y piensa. Es el Señor Dios, Rey, que se ha dispuesto, ha separado momento específico para poner la mirada en ti desde antes de nacer y decir, Él, ella, tú, yo, somos separados para Él. Él será mío. Él me servirá a mí. Yo tengo grandes cosas con Él, contigo. Por algo te separó el Señor. Y aún ha evitado que te pierdas en un tiempo pasado, que puedas haber perdido tu vida, aún haberte perdido mucho más. Él evitó todas esas cosas. Y nos daremos cuenta en algunos pasajes de la Biblia el por qué te ha elegido. Porque a veces nos preguntamos como jóvenes y decimos cuando estamos en intimidad con Él, o cuando estamos agobiados, o aun cuando de pronto tenemos alguna circunstancia en la familia, o vemos mucho caos
en la familia y decimos, pero, o sea, Dios, ¿por qué a mí? Yo no sé qué hacer. Lo que decíamos al principio, estoy muy joven. Estoy muy joven. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, amado Dios? Lo que decíamos, el Señor jamás, y esto es algo que usted y yo no podemos dudar, es que el Señor jamás se ha equivocado en la persona que Él ha elegido. Él no se equivocó en mí, aunque muchas veces yo pude haber pensado de que sí, aunque pude haber muchas veces dicho, yo no le veo sentido el por qué Él me eligió a mí. No le veo sentido. Pero Él es delicado para elegir. Él es delicado para elegir. Y aún recuerda que por más vil que te hayas dicho que eres, que te hayan dicho que eres, que me hayan dicho a mí que soy, que fui, y que puedan seguir diciendo personas que no compartan la vida que el Señor ha puesto en mi vida y aún en la que ha puesto en tu vida. Recuerda que Él en un pasaje de la Biblia dice que lo más vil y menospreciado, Él es de ahí donde saca para avergonzar a aquellos sabios, avergonzar a aquellas personas que se creen más, avergonzar a aquellas personas, aún que un día a ti y a mí como jóvenes nos han pisoteado, nos han juzgado, de que hemos perdido y estamos perdiendo el tiempo siguiendo al Señor. Tú eres un soldado, como lo decía el título, para las personas que se han ido conectando. Recuerden, les recuerdo el título que es: tú eres soldado de Dios, sal de la trinchera, no vivo más escondido. El Señor te ha separado y es porque debes de luchar una batalla. Un soldado no va a prestar servicio para quedarse en el batallón resguardado. Un soldado es probado de madrugada, porque ellos madrugan demasiado a prepararse física, psicológicamente, mentalmente. Adiestran todo su ser para ser unos verdaderos soldados. De esa misma forma el Señor nos ha llamado a nosotros a ser diestros en su palabra, a meditar en ella día y noche, a prepararnos en la madrugada, todo el día. Eso ha hecho el Señor en nosotros. Y eso es prácticamente lo que tú y yo tenemos que hacer como soldados de Dios, siendo elegidos por el Rey. Hay algo que nos han dicho mucho en la iglesia y de pronto lo hemos escuchado en propagandas o como chiste, y es de que estás fuera de lugar. Estás fuera de lugar. Mucha gente te ha dicho eso o me ha dicho eso. Estás fuera de lugar porque estás siguiendo al que no es. Estás en el lugar equivocado. Y realmente no. Con Dios nunca pude haber estado antes más en el lugar más indicado. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Con Dios nunca. O sea, Dios ha llegado a tu vida para ubicarte en el lugar correcto. Porque donde estábamos antes era el lugar equivocado. Ahí sí estábamos fuera de lugar. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Primera de Pedro 2 al 9.
Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 9. Somos privilegiados. Porque mira cuánta juventud se está perdiendo. Mira cuántas personas se están perdiendo. Y nosotros somos privilegiados de haber sido un tiempo atrás separados por Dios. Vamos a Primera de Pedro 2. 2:9. Métete muy bien esto en la cabeza, porque es algo que el Señor nos quiere recordar hoy. Es algo que el Señor, digamos, es como un título que Él le ha puesto a sus hijos, a nuestra vida, a sus escogidos. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz, que es Él. Admirable. ¿Qué más nos va a quedar como duda? Él te ha escogido y separado como sacerdote de tu hogar. Aquel que debe de estar llevando la palabra del Señor en tu casa, a tus amigos, a toda tu familia, ese sacerdote entregado y consagrado a Dios. Linaje, un linaje exclusivo, que el Señor pone en tu vida y de todos los que Él separa, escoge, resguarda. Dice que somos pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Así nos llama Él. Es como un pequeño título que nos coloca. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa el joven, la persona que sigue a Dios. No es cualquier cosa la persona que realmente ha sido separada por Dios. Él te eligió con un propósito. No sé si tú ya sabes cuál, o si te has sentado a pensar o hablar con Él y decirle: Dios, ¿cuál? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es ese propósito que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Para qué he sido separado? ¿Para qué he sido escogido? ¿Para qué he sido apartado de en medio de mi familia? Mi vida, ¿para qué va a ser útil en tus manos? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cuál? No sé si tú lo has hecho,
pero yo lo he hecho muchas veces. Fui un niño, porque desde los 8 años el Señor llegó a nuestro hogar y nos hizo el llamado. Y desde los 8 años, no voy a decir que la palabra me entraba de una y ya enamoradísimo de Dios, no. Pero de niño fui creciendo y hablaban de propósitos, hablaban de talentos, hablaban de que eres escogido de Dios y Dios tiene grandes cosas, grandes cosas. Y hablaban de salmistas, profetas, evangelistas, misioneros, pastores, hablando un montón de cosas. Y yo decía, y bueno, y Dios, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Crecí en mi adolescencia y aún me preguntaba y ver que habían ya jóvenes con ministerios y yo veía personas de otras iglesias y yo decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo para qué he sido separado? Llegó mi juventud y ya mucho más inquieto y enamorado de Dios, preguntaba, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Cuál es ese propósito, Señor, que se va a cumplir en mi vida? Ayúdame de verdad a encontrar el propósito. Y yo llegué a todo eso y era porque yo veía que la vida me pasaba y me pasaba y me pasaba. Iba a la iglesia y empecé en la alabanza y me pasaba la vida y yo quería más. Listo, estoy en la alabanza, pero Señor, ¿y qué más? Bueno, estoy aquí y Señor, ¿y qué más? Y aún sigo siendo así. El Señor viene aún dando palabra a mi vida y dando más cosas a mi vida y realmente no me canso de desear más del Señor y aún decirle, Dios, ¿y qué más tienes para mí? ¿Qué más voy a hacer yo para ser un buen joven, para ser una buena herramienta, para ser un buen soldado, Dios? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Lo decía la palabra, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo, nación santa. Hemos sido adquiridos por Dios. Y al ser adquiridos y separados y haber sido tu vida llamada y la mía llamada a servir al Señor, hemos sido anotados, enlistados para el ejército de Dios. Hemos sido enlistados para estar al frente, parados firmes, preparándonos, escuchando las órdenes de nuestro capitán. Y ese es nuestro Dios, de nuestro Rey, de Él. Él es quien nos lidera, el que nos enseña cada día. De Él es el que cada día, como buenos soldados, debemos de aprender en su palabra, en oración, en prédicas, temas bíblicos, aún en canciones. Hay canciones que hablan, que exhortan. Aquel soldado que siempre está atento, dispuesto, y aún aquel soldado que siempre está enfocado en hacer bien el servicio, ese es un excelente soldado, es un excelente aprendiz. Aquel que se esfuerza por aprender de Dios, por buscarlo, por hallarlo cada día, ese será un excelente siervo, será un excelente soldado
que guarda, vigila, defiende su hogar, su familia, a sus hermanos, a sus amigos. Ese es un excelente soldado. No por nada Él te ha separado. No es por nada. Como te dije ahorita, ponte a pensar en algo, y es que el Rey de Reyes, Señor de señores, dueño de todo, creación absoluta de todo, hombre, y ha puesto la mirada en ti. En ti ha puesto la mirada. De tanta cantidad de gente, el Señor ha puesto la mirada es en ti, porque a ti te ha llamado, a mí me ha llamado para combatir, para prepararme por mi familia, aún por mi vida. Él es quien te esfuerza. Solo dispón tu vida a dejarse usar por el Señor. Dispón tu vida. Es lo que el Señor nos pide a nosotros como jóvenes. Solo dispongamos nuestra vida. No nos distraigamos en absolutamente nada más. Es el Rey. Él allá arriba. Y ha puesto desde arriba su mirada para nosotros. Él ha puesto esa preciosa mirada. Vamos a la palabra del Señor. A Mateo 10, 20. Mateo 10, 20. Dice la palabra del Señor en Mateo 10, 20. Dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos nuevamente a leerlo. Mateo 10, 20. Porque no sois ni tú ni yo, no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios, de nuestro Padre, el que habla en nosotros. Y muchas veces somos temerosos de hablar del Señor, porque decimos, ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi hermano? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Bueno, ¿y yo qué le voy a decir a mi familia? Si yo no sé nada. Uno de los versículos también nos muestra, ahora abre tu boca que yo te la llenaré. Pero eso sí, el Señor llenará tu boca, el Espíritu de Dios llenará tu boca y hablará por medio de ti, solo si tú te preparas, solo si yo me preparo, porque no así de la nada.
No así de la nada esperes de que se te presente una oportunidad de hablarle o evangelizar a una persona de tu familia y te vayan a salir versículos o pasajes de la Biblia o temas de alguna prédica que hayas que de X prédica y que tú no hayas escuchado, que no hayas leído, que tú no te hayas preparado. Porque ¿qué va a sacar el Señor de ti o de mí si yo no me preparo para que Él pueda hablar por medio de mi vida? Si yo como soldado no me preparo a la guerra, ¿cómo me va a mandar el Señor a la guerra o a vigilar si yo no me preparo? Si no estudio qué es vigilar, hablándolo terrenalmente como un soldado, si no estudio cuáles son las estrategias para vigilar, cuál es la herramienta, el fusil o el armamento necesario para vigilar, ¿cómo voy a pretender yo que el Señor haga la tarea cuando yo no he hecho la primera, y es buscar y aprender de Él? Disponer mi vida para poder ser usado. ¿Cómo espero yo eso? Entrena en el Señor, sé disciplinado en el Señor como soldado, sé organizado. No le dejes toda la tarea a Él. Hay algo que yo tengo muy claro. Y es que si yo no hago nada, no va a pasar nada. Y no espero que Dios haga. Porque si yo no hago, si yo no me dispongo, si yo no busco, si yo no me entreno, si yo no me disciplino con el Señor, si yo no estudio la palabra, si yo no escucho prédicas, si yo no escucho canciones, si yo no me enfoco, ¿cómo me va a usar el Señor como soldado a libertar a mi familia? ¿Cómo? No hay cómo. Por eso la tengo muy clara. Si yo no hago nada, no sucede nada. Porque yo debo de esforzarme también. Debo de esforzarme. Yo debo de poner de mi parte para que el Señor me respalde, para que el Señor hable a mi vida y me diga esto es lo que hay que hacer. No pierdas, de verdad no pierdas más el tiempo hoy. Tu vida tiene, yo quiero decirlo así, puede sonar sin alguna de las palabras, ideas que tengo en la cabeza, puede sonar alguna brusca, pero es porque debemos de despertar. Tu vida tiene que empezar a tener valor. Tu vida tiene que empezar a brillar en el Señor. No dejes tu lámpara apagada. No ensucies tu uniforme, el que el Señor ha puesto en ti. No dejes el armamento tirado, la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, somos un ejército llamado de Dios, dispuestos a servirle, a dar la vida, porque es lo que hace un soldado. Da la vida por su patria, da la vida por su familia, y eso mismo hace el soldado de Dios, da la vida por él, y aún para ir a salvar al que Él pone en tu camino. Yo quiero en estos momentos hablar, puede ser en tu empresa, en tu casa, amigos, pareja, pero voy a llevarlo a tu casa.
Porque como nosotros como jóvenes podemos ser muy relajados y muy tranquilos. Dios me lleve y Dios me traiga. Y como decimos todos, a Dios proveerá. Pero ¿cómo es posible que estamos encerrados, temerosos, escondidos en una trinchera como aquellos soldados de la guerra antigua, llenos de miedo, tras de que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de valentía y dominio propio, como lo dice la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a estar ahí escondidos, encerrados en nuestra habitación, perdiendo el tiempo, aún encerrados en nuestra casa y nuestra familia, en el campo de batalla, matándose ella misma? Y aún permitiéndole al enemigo que los mate, que los destruya, que cada día gobierne más en ellos. ¿Cómo vamos a permitir nosotros, viendo eso como jóvenes, estar tan tranquilos de ver nuestra familia así y no hacemos absolutamente nada? Que nuestro papá se pierda, nuestra mamá se pierda, nuestros hermanos se pierdan, nuestros primos se pierdan, tíos, abuelos, y nosotros relajados porque sí, yo tengo el Señor y ya me salvé yo, ellos verán. No es así, no es así. No es como el que le dieron los 10 talentos y los supo administrar y los puso a multiplicar. Y no es como el que se le dio uno y por miedo de perderlo, lo único que hizo fue esconderlo y enterrarlo. No seamos como ese que fue premiado con un talento y lo único que hizo de miedo fue esconderlo. Podemos decirlo así, enterrarlo en la trinchera y dejarlo ahí. Muchos hombres, desde la juventud fueron llamados, nos lo muestra la palabra. El rey David, Saúl, Salomón. Hubieron unos que pudieron haber puesto resistencia, pero al final hicieron la voluntad del Señor, se pusieron las botas, se amarraron el cinturón y se metieron con el Señor, sin importar de que la gente los juzgara, de que la familia los juzgara, y hicieron el propósito de Dios. Eres tú y soy yo, la luz que Dios ha elegido para que brille en nuestro hogar. No dejes que esa luz sea apagada y opacada por los comentarios de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de empresa. No dejes que esa luz se apague. No dejes que el llamado que el Señor te hizo para militar en su ejército sea derribado. No dejes que eso pase. No pierdas más el tiempo. No perdamos nuestra vida creyendo que el Señor hará cualquier cosa. Porque somos nosotros los que tenemos que luchar. No mires desde aquí a tu familia perderse en ese campo. Sal, pide valentía al Señor, y sal y pelea por ellos. Sal y estudia y pelea por ellos. No los dejes perder. No los dejes, porque el Señor tomará cuenta de sus vidas en ti y en mí. Joven, ya no es hora de seguir perdiendo el tiempo. Hemos escuchado muchas veces, muchos años, y aún lo seguiremos escuchando. Pero yo sí lo tengo por seguro. Si desde tantos años atrás vienen diciendo
La venida del Señor está pronta. Y han pasado tanto tiempo, ahora mucho más. La venida del Señor está pronta. Que Él pueda ver en ti ese soldado, que Él pueda utilizarte y ponerte aquí para que tú puedas ser y hacer todo lo que Él ha puesto, te ha enseñado a ti, a mí, a luchar por mi familia, por mis amigos, por mi pareja, por todas las personas que Él pone en mi caminar. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Que un día, no pierdas el tiempo de quedarte esperando que el Señor haga algo. De verdad, si vamos a llorar, que sea solamente de alegría, de haber luchado la buena batalla, de haber luchado la buena batalla, de haber peleado por nuestra familia, de haber peleado por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por todos, y de ver cada día cómo el Señor los viene rescatando, cómo ha venido poniendo dificultades para que el enemigo pueda llegar a sus vidas y el Señor pueda seguir trayéndolos. Que solamente lloremos de alegría al ver que hemos triunfado con el Señor, que hemos triunfado. No es por nada para que el Señor te ha elegido. Porque si no fuera por nada y fuera más adelante, el Señor deja que tú tengas una niñez normal, una juventud común y corriente como las del mundo, y te llamaría cuando estuvieras viejo. Pero si el Señor ya te hizo el llamado a seguirlo, a prepararte, a enfocarse solamente en Él, a que tú luches por tu familia, es porque es el tiempo. No es porque es después, es ahora. El tiempo es ahora. El Señor hablaba por una prédica hace tiempo, hace un mes atrás, cuando se habló de que todo tiene su tiempo. Y este ha sido el tiempo. A ti y a mí ya te ha llegado el tiempo. El tiempo de despertar. El tiempo de nuevamente ponerte tus botas. El tiempo de coger la armadura del Señor y ceñirte totalmente en ella. El tiempo de pararte con miedo, sin temor o temblando como sea, orándole al Señor para que te dé fuerzas, para que te dé vigor, para que te esfuerce cada día más de cómo tú libertas a tu familia, de cómo yo puedo libertar a mi familia, de cómo yo puedo poner la palabra de Dios en práctica en sus vidas. Ya ha llegado el tiempo. No dejes que el tiempo se pierda. No dejes que el tiempo se pierda. Yo quiero que vamos a un pasaje. Pero antes de ir, yo quiero decir algo, y es: solo aquellos que confían realmente en el Señor, solo aquellos que se disponen, entrenan, se disciplinan en el Señor, aquellos siervos fieles, jóvenes, como lo que eres tú y como lo que soy yo, somos organizados en el Señor, humildes, humillados ante Él. Solo así se puede ver el pasaje que vamos a leer. Por eso quiero que vayamos a Juan 11:40. Juan 11.
40. Nos dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: no te he dicho bien, porque a ti y a mí no es la primera ni la 20ª vez que el Señor nos dice esto. Hoy nuevamente lo quiere recordar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En aquello que a usted le parece muy imposible, de ver a su hermano en las drogas, o de ver que su familia se consume en el chisme, o que mi familia se consume en la división, o en fornicación, o en adulterio, o en mentira, o en robo. En eso que tú ves muy imposible de que él ya no sale de eso. La palabra de Dios y aún el Señor es muy claro cuando nos dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El soldado debe de confiar siempre de que tiene un respaldo. Terrenalmente, de su compañero. Terrenalmente, del batallón. De su comandante. Tiene un respaldo. De que de pronto a él posiblemente no le pase nada. Porque entre todos se guardan. Porque todos se han preparado. Porque todos han pagado el precio para estar donde están. De ese mismo modo, pero con mucha más certeza, nosotros tenemos un respaldo de Dios grande, de que Él es quien nos guarda. De que nosotros al prepararnos, al estar dispuestos a batallar, a pararnos, a orar por nuestra familia, a entrar en oración en intimidad y decirle: Señor, yo no sé orar, pero yo lo único que quiero, Dios, es que tú salves a mi familia. Y si ha sido por mi vida, Dios, dame la forma. Enséñame. Ayúdame. Porque yo en el momento no me siento capacitado. Pero necesito que tú me des la fortaleza. Yo necesito de que tú me ayudes. Para yo poder ser un obrero aprobado cada día. Para yo poder ser un hijo agradable ante tus ojos. Para ser una persona que yo pueda ser utilizada en cualquier lugar donde yo me encuentre y donde tú me permitas estar. Solo cree. Solo cree. Esfuérzate. Joven, hay que pagar el precio. No es fácil, pero no es imposible. Yo solamente había dicho, hay una cosa imposible, y es no agradar a Dios si no tienes fe. Y si tú no le crees, no tienes fe. Si yo no le creo, no tengo fe. Entonces, ¿qué voy a esperar a que Dios haga si yo no tengo fe y no creo en Él? Cuando tengo que realmente enfocarme de que si yo no hago nada, no pasa nada. Entonces yo no puedo permitir de que mi familia se siga perdiendo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Hacer.
Me toca enfocarme en Él. Pagar un precio y decirle, Señor, me da mucha dificultad, pero ayúdame en mi debilidad. Porque solo tú tienes el poder para ayudarme a mí. Solo tú tienes el poder para gobernar mi vida. Solo tú, no yo. Solo tú. Yo les quiero regalar, me encanta este versículo. De muchos, pero me encanta porque hay una frase, un párrafo, que cuando lo leí me llamó mucho la atención. Y antes nos ponía a pensar de que no es tu capacidad, ni la fuerza, ni el dinero, ni tu posición. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. La palabra del Señor nos dice en este versículo 41:10 de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. A ti, a mí, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre lo tiene claro. 2 veces lo dice. Siempre, siempre es desde el principio hasta el fin. Eso es siempre. Es como cuando dices, como la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es algo que desde el principio hasta el fin está estipulado. Siempre, siempre. Mientras que nos esforcemos, mientras que paguemos el precio, mientras que busquemos del Señor, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar. Y aún Dios nos dice: yo soy tu Dios que te esfuerza. Yo soy quien te esfuerza a ti, a mí. No es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, lo que decía ahorita, ni el dinero, ni la posición, ni el poder. Usted y yo, podemos mover, mejor dicho, el mundo si queremos por plata o lo que sea, o como sea. Pero lo que hace Dios, usted ni yo lo podemos hacer. Así de simple es. Porque solamente Él hace lo imposible. Lo que para el ser humano no tiene solución. Él siempre nos va a esforzar. Hasta un punto podemos llegar nosotros. Yo me puedo esforzar mucho en una cosa, en la otra, y esto y lo otro, pero siempre llegar hasta un punto. El Señor es el único que me hace sobrepasar todo límite. Él es el único. No hay nadie más. Solo Él. Solo Él es quien te esforzará a ti. Si estás dispuesto a militar. Si estás dispuesto a pagar el precio. Solo el Señor va a levantar tu vida y la mía. No más. Joven,
Vamos a pagar el precio. Vamos a levantarnos. No dejes que tu familia se pierda. No dejes que el enemigo se la arrastre. No la dejes perder. Eres la luz de tu hogar. Y tu luz con el Señor tiene que brillar. Que tenga que romper las barreras. Que tenga que romper las tinieblas que a tu familia la tienen atada. Haz que tu vida, ahora en adelante, tu vida tiene que tener valor, porque el Señor le dará valor a tu vida. No dejes que nadie te desprecie. No dejes que nadie con tus palabras te apague. Estad firmes, confiad en el Señor. Él lo dice en su palabra. Él ha vencido al mundo. Solo pégate y aférrate del que ya lo ha vencido todo, pero la victoria la quiere dar por medio de ti también. Yo sé y tengo certeza de que verdad el Señor ha hablado a nosotros y que nos levantaremos cada día más fuertes, cada día con más fuerza, cada día con más poder, aún llenos de autoridad con el Señor. Grande es el Señor que nos ha elegido y es con un verdadero propósito. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orarle al Señor, agradecerle por lo que Él en esta noche ha hablado a nuestras vidas. Cierra tus ojos, inclinando tu rostro donde estás ahí y descansa en la presencia del Señor. Y solo dile: yo que soy en tus manos, Dios. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ti? Amado Señor, te pedimos que seas tú, Padre, visitando nuestra vida, Señor, para que nos hables, nos muestres. Solo tú conoces el medio, solo tú sabes qué utilizarás. Una prédica en internet, la palabra tuya, una canción, Dios, una reflexión, Padre. Pero queremos realmente saber más que somos en tus manos. ¿Para qué hemos sido elegidos, Señor, en ti? ¿Para qué tú nos has llamado, amado Dios? Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, que nos visites, nos hables. Déjanos saber tu propósito en nuestra vida. Ayúdanos a caminar en tu propósito, Señor. Cuando sepamos cuál es, Dios, enfocarnos solamente en Él y arrancar con todas las fuerzas, Padre. Y aún, Padre, a vencer todo temor. A vencer todo temor, Padre, para levantarnos, amado Rey. Y salir de la trinchera, Señor, y Padre, salir al campo. A correr, Señor. A correr, Padre, con el armamento que tú nos has dado, amado Rey, a salvar nuestra familia que se pierde. A pelear, Padre. A pelear y a libertarlos del enemigo. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesús, que tú seas escuchando todas las oraciones que en esta noche se levantan, Dios, y aún dándole fuerzas a todos estos jóvenes, para que podamos dar testimonio, Señor, y nuestra vida pueda seguir creciendo en ti, Padre Celestial, y el respaldo tuyo se vea reflejado cada día. Así lo pedimos, así lo clamamos y lo ponemos en tus pies, mi amado Señor. Amén y amén. Jóvenes, Dios me los bendiga mucho. El Señor sea visitando sus vidas y sea Él hablando, y que podamos entender todos qué más debemos de hacer como ejército,
Es hora, es hora de coger el armamento, de aprender de él y libertar nuestra familia. Dios me los bendiga mucho.